En el año 1888, Londres era una ciudad brillante por fuera, con teatros, salones elegantes y faroles de gas iluminando las calles. Pero detrás de esa fachada se escondía otra realidad: humo, hambre y oscuridad. En el corazón de esa monstruosa ciudad urbana, al este de Támesis, se encontraba Whitechapel, un laberinto de callejones, pensiones miserables y rostros anónimos. Fue allí, en esas noches frías y sombrías, donde ocurrió algo que sacudiría no solo a un barrio, sino a todo un imperio. No se trató simplemente de asesinatos, sino de una cadena de crímenes tan crueles y calculados que estremecieron por partida doble, por la brutalidad con que fueron cometidos y por la certeza de que el asesino se movía entre la multitud, eligiendo a sus víctimas con una calma aterradora. La prensa lo bautizó con un nombre que aún hoy causa escalofríos: Jack el Destripador. Un espectro que encendió el miedo colectivo y dejó tras de sí un misterio que más de un siglo después sigue sin resolverse. Este documental no busca repetir cifras ni alimentar el morbo. Queremos reconstruir las noches, los pasos y las decisiones que dieron forma a esta leyenda. Cómo la miseria del East End creó el escenario perfecto. Cómo una policía aún en desarrollo chocó con sus propias limitaciones. Cómo la prensa convirtió los hechos en mitos. Y sobre todo, ¿qué podemos deducir hoy sobre la mente que planificó y ejecutó esos crímenes? Hoy los invito a acompañarme a recorrer las mismas calles donde todo ocurrió. Escucharemos las voces de la época, los rumores de los vecinos y las palabras sensacionalistas de los periódicos. Nos detendremos en las pistas que dejaron los cuerpos y en los silencios que marcaron las investigaciones, porque más allá del sensacionalismo, lo que intentamos entender es por qué esta serie de asesinatos dio origen al concepto moderno de asesino serial y grabó para siempre su silueta en la memoria del mundo. Espero que estén preparados, porque esta historia combina crimen, ciencia, prejuicio y conspiración, y aunque han pasado más de 100 años, la pregunta sigue tan viva como entonces. ¿Quién fue Jack el Destripador y por qué eligió Whitechapel? Para entender a Jack el Destripador, primero hay que conocer el lugar donde actuó. Londres, a finales del siglo XIX, era el orgullo del Imperio Británico, una ciudad símbolo de progreso, riqueza y modernidad. Sin embargo, bajo ese brillo de avances industriales y expansión colonial, se escondía una realidad mucho más oscura. En el East End, y especialmente en el barrio de Whitechapel, la pobreza se respiraba en cada calle. Decenas de miles de personas se amontonaban en viviendas insalubres, muchas veces sin agua potable ni servicios básicos. Los callejones estaban impregnados de humo, olor a cerveza rancia y basura. El desempleo era alto, así también el hambre era el pan de cada día, y para muchas mujeres, la prostitución no era una opción, sino la única alternativa para sobrevivir. Las calles se llenaban de bares y tabernas donde el alcohol se ofrecía a bajo costo, y era allí donde la desesperación se mezclaba con la violencia. Hombres y mujeres vagaban de noche buscando unas monedas, una cama en alguna pensión o simplemente un lugar donde resguardarse del frío. Whitechapel no solo era un barrio pobre, era un escenario perfecto para que alguien se moviera con libertad en medio de la oscuridad y el caos. La policía de la época estaba lejos de tener las herramientas modernas de la criminología. No existían las bases de huellas dactilares, ni los análisis de ADN. La investigación dependía de testigos poco fiables, confesiones dudosas y la observación directa de la escena del crimen. A todo esto se sumaba el desprestigio de la fuerza. Muchos consideraban que los agentes eran ineficaces o inclusive corruptos, y la desconfianza hacia ellos era generalizado. La prensa, por su parte, tenía un rol fundamental. Los periódicos sensacionalistas crecían en ventas con cada historia morbosa que publicaban. En Whitechapel, donde la vida parecía no valer nada, la aparición de un asesino sistemático se convirtió en material perfecto para explotar los miedos más profundos de la población. Fue en medio de esa mezcla de miseria, desesperanza, violencia y desorden donde Jack el Destripador encontró su escenario ideal, un terreno fértil para el horror. Sus crímenes no solo dejarían huellas de sangre, sino también una marca imborrable en la historia del crimen. En ese ambiente opresivo y sin esperanza,
la primera víctima reconocida del Destripador caería, marcando así el inicio de una serie de asesinatos que cambiaría para siempre la forma en que el mundo entendería la maldad humana. La madrugada del 31 de agosto de 1888, el silencio de Bucks Row, una calle estrecha y oscura de Whitechapel, se rompió para siempre. Eran cerca de las 3:45 de la madrugada cuando un cochero descubrió el cuerpo de una mujer tendido sobre el suelo. Su nombre era Mary Ann Nichols, aunque todos la conocían simplemente como Polly. Mary Ann había pasado la noche buscando dónde dormir, sin suficiente dinero como para pagar una cama en la pensión. Era una mujer de 43 años, madre de 5 hijos, separada de su esposo y empujada a la prostitución por la necesidad. Aquella madrugada su destino quedó sellado en las sombras de Londres. Cuando la policía llegó, se encontró con una escena aterradora. Su garganta había sido cortada de un extremo a otro, y el cuerpo presentaba heridas profundas en el abdomen. Pero lo que más inquietó a los investigadores fue la precisión de los cortes. No eran los movimientos torpes de un atacante desesperado, sino la obra de alguien que sabía exactamente lo que hacía. No había testigos claros, ni se encontraron huellas que apuntaran hacia alguien en específico. En una época sin peritajes modernos, el caso parecía comenzar sin pistas. Sin embargo, había algo diferente en este crimen. La violencia ejercida no respondía a un robo o a una pelea callejera común. Era un acto calculado, con un componente ritual que iba mucho más allá de lo que Whitechapel estaba acostumbrado a presenciar. La prensa se encargó de difundir rápidamente la noticia, exagerando los detalles y sembrando terror en la comunidad. Whitechapel ya estaba acostumbrada a la violencia, pero este caso tenía algo diferente. El asesino parecía moverse entre las sombras, como si todo formara parte de un plan. Así comenzó oficialmente la serie de crímenes que estremecería al mundo, y aunque la policía aún no lo sabía, Jack el Destripador volvería a atacar muy pronto. Solo una semana después, otra mujer caería bajo su cuchillo, y el terror en Whitechapel alcanzaría un nuevo nivel. Habían pasado 8 días desde el asesinato de Mary Ann Nichols, cuando Whitechapel volvió a estremecerse. Era la madrugada del 8 de septiembre de 1888, y el horror regresaba para dejar una huella aún más profunda. El escenario esta vez fue en el patio trasero del número 29 de Hambury Street, una zona pobre, bulliciosa y saturada de vida marginal. A las 6 de la mañana, John Davis, uno de los inquilinos, salió al patio para empezar su jornada como cualquier otro día, y lo que encontró lo dejó helado. En el suelo, sobre las piedras húmedas, yacía el cuerpo sin vida de una mujer que había sido víctima de una violencia extrema. Presentaba un corte profundo en la garganta, y el abdomen mostraba signos de haber sido manipulado con una precisión muy inquietante. La escena dejaba entrever que el agresor actuó con un nivel de detalle aún más perturbador que el crimen anterior. La víctima fue identificada como Annie Chapman, de 47 años. Su vida había estado marcada por la desgracia, abandonada por su marido, atrapada por el alcohol y sumida en la pobreza. Aquella noche, como tantas otras, había salido en búsqueda de unas monedas para poder pagar un lugar donde pasar la noche. No sabía que la oscuridad lo esperaba al doblar la esquina. El crimen de Annie despertó un debate feroz entre los médicos forenses. Algunos aseguraban que el asesino tenía conocimientos anatómicos. Sus cortes eran firmes, hechos con propósito, casi quirúrgicos. Otros creían lo contrario, que eran movimientos toscos, guiados más por el impulso que por la técnica. Pero todos coincidían en algo: no se trataba de un crimen común. La noticia recorrió Londres en cuestión de horas. Los periódicos sensacionalistas no tardaron en llenar sus portadas con titulares alarmistas y descripciones gráficas. Whitechapel estaba paralizado por el miedo. Las mujeres que trabajaban en las calles se sentían perseguidas y comenzaron a tomar precauciones, aunque sabían que la necesidad de conseguir dinero las obligaba a seguir exponiéndose. La policía, por su parte, redobló patrullajes y detuvo a varios sospechosos, entre ellos a John Pizer, un zapatero apodado Delantal de Cuero. La prensa lo señaló rápidamente como el culpable ideal, pero poco después fue liberado al demostrarse que tenía coartada. El caso Chapman reveló algo inquietante. El asesino no solo mataba, sino que parecía perfeccionar su macabro ritual.
Había pasado de la brutalidad inicial a la mutilación sistemática. Esto reforzó la idea de que no eran crímenes aislados, sino parte de un patrón. Alguien estaba cazando en Whitechapel y seguía un guión propio, alimentado por un odio profundo hacia sus víctimas. La comunidad entró en pánico. Las autoridades ofrecieron recompensas, los periódicos publicaron ilustraciones aterradoras y en las calles se empezó a murmurar un nombre que pronto se transformaría en leyenda: Jack el Destripador. Pero el horror apenas comenzaba. Pocas semanas después, el asesino demostraría que su sed de sangre no conocía límites, cometiendo no uno, sino 2 asesinatos en una sola noche. La noche del 30 de septiembre de 1888 quedó marcada como el doble evento, una demostración brutal de la compulsión y la necesidad del asesino de completar su ritual. En menos de una hora, 2 mujeres fueron atacadas en distintos puntos de Londres, sembrando un terror aún mayor en toda la ciudad. La primera víctima fue Elizabeth Stride, una mujer de 44 años de origen sueco, conocida como Long Liz. Su cuerpo fue hallado cerca de la 1 de la madrugada en Dotfields Yard, un oscuro callejón de Whitechapel. Presentaba una herida en el cuello, pero lo extraño es que no mostraba las señales habituales de las demás escenas. Muchos investigadores creen que Jack el Destripador fue interrumpido en pleno ataque, quizás por la presencia de un testigo o por la actividad en el lugar. Lo que parecía un crimen incompleto se transformó minutos más tarde en una nueva tragedia. A la 1:45 de la madrugada, en Mitres Court, a pocas calles de distancia, la policía encontró el cadáver de Catherine Eddowes, de 46 años. En este caso, el asesino actuó con toda la brutalidad que lo caracterizaba. Su cuello presentaba un profundo corte, su rostro mostraba marcas hechas con precisión, y su cuerpo había sido alterado de una manera aterradora. La escena fue tan perturbadora que incluso los médicos más experimentados quedaron profundamente impactados. El contraste entre ambos crímenes de esa misma noche llevó a una conclusión inquietante. Tras haber sido interrumpido con Elizabeth Stride, el asesino buscó inmediatamente otra víctima para completar su macabro patrón. La compulsión era tan fuerte que buscaba completar el siniestro sello de sus crímenes. El doble evento confirmó para la policía y para la opinión pública que estaban frente a un asesino serial en pleno apogeo. No se trataba de ataques aislados, ni de crímenes pasionales. Había un plan, un ritual y una mente obsesionada que no podía detenerse. La prensa amplificó el miedo como nunca antes. Periódicos de toda Inglaterra publicaron titulares sangrientos y la leyenda del destripador empezó a crecer hasta convertirse en un fenómeno global. La población exigía respuestas, pero la policía se encontraba desbordada. La sensación de que cualquiera podía ser la próxima víctima se apoderó de Londres. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir. Apenas un mes después, Jack el Destripador cometería el asesinato más espantoso de todos, el que marcaría el punto culminante de su reinado de terror. La madrugada del 9 de noviembre de 1888 se convirtió en la fecha más siniestra de la historia del Destripador. La víctima fue Mary Jane Kelly, una joven de apenas de 25 años, la más joven de las llamadas víctimas canónicas. A diferencia de las demás, Mary Jane no fue atacada en la vía pública, sino dentro de su propia habitación en Miller's Court, pleno corazón de Whitechapel. Alrededor de las 10:45 de la mañana siguiente, el casero de Mary Jane, John McCarthy, preocupado porque no había pagado la renta, envió a su asistente Thomas Boyer a forzar la puerta. Lo que encontraron fue una escena indescriptible. El cuerpo de Mary Jane Kelly yacía en la habitación, escenario de una violencia que superaba todo lo que los investigadores habían visto antes. La escena hablaba por sí sola, una expresión de furia descontrolada de alguien que por primera vez había tenido tiempo y privacidad para dejar salir su lado más oscuro. Incluso los agentes más experimentados quedaron marcados por lo que encontraron aquella mañana. La policía, al analizar el escenario, comprendió que este era el clímax de los crímenes del Destripador. Ningún ataque previo había alcanzado semejante nivel de brutalidad, y sin embargo, después de Mary Jane Kelly, todo se detuvo. El caso quedó envuelto en misterio. ¿Por qué Jack el Destripador desapareció justo después de su crimen más atroz? ¿Fue arrestado por otro delito? ¿Murió? ¿O simplemente decidió detenerse, satisfecho de haber culminado su ritual macabro?
La muerte de Mary Jane Kelly no solo fue el cierre sangriento de los asesinatos canónicos, sino también el inicio de la leyenda que nunca más abandonaría las calles de Londres. Whitechapel, 3 meses de terror, quedó en un estado de incertidumbre. El monstruo podía haber desaparecido, pero nadie sabía si algún día regresaría. Mientras Londres seguía paralizado por el miedo, algo nuevo comenzó a circular por la ciudad. No eran gritos ni rumores, sino palabras, cartas, notas y mensajes empezaron a llegar a las redacciones de los periódicos y a las oficinas del Scotland Yard. Algunas pedían ayuda, otras eran simples comentarios, pero muchas parecían tener un objetivo más oscuro: llamar la atención, provocar o incluso adjudicarse los crímenes. Entre esa avalancha de correspondencia, 2 cartas destacaron por encima de todas. La primera fue la famosa Dear Boss, o en español, Querido Jefe. En ella, el autor se burlaba de las autoridades, asegurando que seguiría matando sin que nadie pudiera detenerlo. Pero lo más impactante no fue el contenido, sino la firma con la que terminaba: Jack the Ripper o Jack el Destripador. A partir de ese momento, el asesino anónimo se convirtió en un hombre, en una figura con una identidad propia, y con solo una firma pasó de ser un criminal desconocido a una leyenda que capturó la atención del mundo. La segunda carta, conocida como From Hell o Desde el Infierno, fue aún más perturbadora. Llegó acompañada por una pequeña caja dirigida a George Lusk, presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel. Dentro había un trozo de riñón humano. El mensaje era breve, pero el contenido lo decía todo. Si aquel órgano era auténtico, como algunos médicos afirmaron, el remitente tenía un conocimiento directo de los crímenes. Otros, sin embargo, pensaban que podía tratarse de un engaño, un órgano robado de alguna morgue o un montaje hecho por alguien que buscaba notoriedad. En una época sin tecnología forense moderna, comprobarlo con certeza era casi imposible. Con el paso de los días llegaron cientos de cartas más. Algunas eran bromas, otras amenazas o simples delirios. El Scotland Yard y los periódicos se vieron desbordados. Determinar cuáles eran verdaderas y cuáles falsas se volvió una tarea imposible. Incluso la autenticidad de la Querida Jefe y Desde el Infierno fue puesta en duda. Mientras unos creían haber sido escritas por el propio asesino, otros sospechaban que podía haber sido inventadas por periodistas para mantener vivo el interés del público. Pero más allá de si eran reales o no, su impacto fue innegable. Las cartas cambiaron para siempre la manera en que la gente veía los crímenes, así logrando 4 cosas fundamentales. La primera, dieron nombre al horror, convirtiendo una serie de asesinatos en la obra de una sola figura: Jack el Destripador. Ya no se hablaba de asesinatos en Whitechapel, sino de un asesino con identidad, casi con personalidad. La segunda, aumentaron el miedo. Las cartas daban la sensación de que el asesino estaba en las sombras, observando y burlándose de todos, incluso de la policía. La tercera, encendieron el sensacionalismo. La prensa encontró oro en esas cartas. Titulares, reproducciones, teorías, todo sirvió para vender más ejemplares y mantener el caso en boca de todos. Y la cuarta, crearon imitadores y confusión. Tras su publicación comenzaron a llegar miles de mensajes falsos, lo que entorpeció la investigación y agotó los recursos policiales. En resumen, las cartas falsas o auténticas cumplieron su propósito: crear un mito. Le dieron voz, nombre y rostro a un monstruo invisible. Y con eso nació una figura que trascendió la realidad. El apodo Jack el Destripador se convirtió en algo más que un nombre, fue el símbolo del miedo. Desde entonces, el caso dejó de ser solo una investigación policial, se transformó en una historia donde la evidencia competía con el espectáculo mediático, y esa mezcla entre verdad y leyenda es lo que mantenía vivo el misterio de Jack el Destripador hasta el día de hoy. A medida que el terror se extendía por las calles de Whitechapel, la desesperación por encontrar un culpable llevó a la policía, la prensa y a la opinión pública a buscar rastros sobre los cuales descargar la ansiedad colectiva. Cualquiera podía ser el asesino,
el vecino solitario, el inmigrante extranjero, el médico reservado o el carnicero que trabajaba hasta altas horas de la noche. Londres se convirtió en una ciudad bajo sospecha permanente. Durante los meses más intensos de la investigación, el Scotland Yard arrestó y liberó a varios hombres, ninguno de los cuales pudo ser vinculado de manera definitiva con los crímenes, pero muchos de ellos quedaron marcados para siempre como los posibles destripadores. Uno de los primeros en ser detenido fue John Paiser, un zapatero de origen polaco conocido en el barrio como Delantal de Cuero, un apodo inquietante que lo había hecho blanco fácil de los rumores. Los periódicos afirmaban que acosaba a prostitutas y portaba un cuchillo afilado, lo que coincidía con el perfil que todos imaginaban del asesino. Sin embargo, al ser interrogado, Paiser presentó una coartada sólida. Durante los crímenes se encontraba bajo vigilancia policial por un conflicto previo. Aunque fue liberado, la prensa ya lo había convertido en el primer rostro del pánico. Poco después, otro hombre, Joseph Eisenschmidt, un carnicero suizo que mostraba comportamientos erráticos, fue arrestado tras las denuncias de varios vecinos. Se decía que tenía arrebatos de ira y que su oficio lo convertía en un candidato ideal. Sin embargo, los análisis médicos concluyeron que Eisenschmidt padecía un trastorno mental y había estado internado durante parte de los asesinatos. También fue liberado, pero el daño ya estaba hecho. La gente comenzó a creer que el destripador debía ser alguien con conocimientos anatómicos, alguien que manejara cuchillos con destreza y precisión. Esa idea derivó en una teoría que persiste hasta hoy, que el asesino era un médico, cirujano o estudiante de anatomía. Algunos investigadores de la época incluso sospecharon de miembros del propio entorno hospitalario de East End. El grado de precisión de las heridas sugería que no era un simple atacante callejero, sino alguien que comprendía la estructura del cuerpo humano. Otras teorías apuntaron hacia inmigrantes. Whitechapel, en plena revolución industrial, era un hervidero de culturas. Con miles de refugiados judíos provenientes de Europa del Este, la tensión social y el antisemitismo latente provocaron que la muchedumbre señalara a los extranjeros con odio y desconfianza. En una de las escenas del crimen se halló una inscripción en una pared que decía: «Los judíos son los hombres que no serán culpados por nada». La policía, temiendo disturbios raciales, ordenó borrar el mensaje antes de que el público lo viera, pero el daño ya estaba hecho. El destripador, real o no, se había convertido también en una herramienta del miedo social y del prejuicio. Con el paso de los años, la falta de respuestas concretas alimentó aún más las conjeturas. Entre los sospechosos más polémicos apareció James Maybrick, un comerciante de algodón de Liverpool. Décadas después de los crímenes, surgió un diario anónimo en el que el autor confesaba ser Jack el Destripador. En sus páginas, Maybrick detallaba pasajes de locura y culpa, con alusiones a las víctimas. El texto fue publicado en los años 90 y provocó un escándalo internacional. Algunos expertos consideraron que las coincidencias eran asombrosas, otros lo calificaron de falsificación elaborada. Las pruebas caligráficas y químicas sobre la tinta nunca lograron un consenso absoluto, dejando el caso en un punto muerto entre la revelación y la manipulación histórica. Otro de los nombres más debatidos fue el del pintor Walter Sickert, un artista vinculado al movimiento impresionista británico. La escritora Patricia Cornwell, en su libro Retrato de un asesino, sostuvo que Sickert no solo conocía detalles íntimos de los crímenes, sino que habría plasmado en sus obras mensajes ocultos sobre ellos. Cornwell incluso financió análisis forenses para comprar el ADN de las cartas atribuidas al destripador, con muestras de Sickert, asegurando haber encontrado coincidencias parciales. Sin embargo, la comunidad académica y forense rechazó la conclusión por considerarla insuficiente. Aún así, la teoría popularizó una nueva imagen del asesino, un hombre culto, refinado y profundamente perturbado. Entre las hipótesis más modernas se encuentra una aún más sorprendente: la posibilidad de que H.H. Holmes, el infame asesino estadounidense que operaba en Chicago durante la misma época, fuera en realidad Jack el Destripador. Los defensores de esta teoría argumentan que Holmes viajó a Inglaterra entre 1888 y 1889 y que su conocimiento de anatomía y su perfil psicológico encajaban con el misterioso atacante de Whitechapel.
Sin embargo, los registros históricos y de inmigración son demasiado imprecisos para sostener esa afirmación. Aunque intrigante, la teoría carece de evidencia concreta. También se han mencionado miembros de la realeza británica, especialmente el príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria. Según algunas versiones, habría mantenido relaciones con una mujer de clase baja, generando un escándalo que el gobierno habría intentado encubrir. En esta narrativa conspirativa, los asesinatos serían parte de un intento por silenciar testigos. Aunque literariamente atractiva, la hipótesis fue descartada por historiadores, ya que Alberto Víctor se encontraba en otro lugar durante varios de los crímenes. El catálogo de sospechosos llegó a incluir a más de 100 nombres a lo largo de los años: carniceros, médicos, sacerdotes, escritores, soldados y hasta agentes del propio Scotland Yard. Cada década traía un nuevo rostro, una nueva teoría, una nueva promesa de resolver el misterio, y cada una terminaba en el mismo punto: la incertidumbre. La realidad es que ninguno de los sospechosos pudo ser vinculado de manera definitiva con los asesinatos. No hubo confesiones, ni pruebas físicas irrefutables, ni coincidencias que cerraran el caso, pero cada teoría, cada nombre, cada especulación contribuyó a mantener vivo el mito. Jack el Destripador dejó de ser solo un asesino sin rostro para convertirse en un enigma eterno, un espejo donde cada generación proyecta sus propios miedos y obsesiones. A falta de un culpable confirmado, los expertos modernos han intentado construir el retrato psicológico del hombre que aterrorizó Londres en 1888. Un perfil que combina criminología, psicología forense y análisis de patrones de conducta. Aunque no se puede afirmar con certeza quién fue, sí es posible aproximarse a cómo era y qué lo motivaba. Los estudios más detallados, basados en los crímenes canónicos, coinciden en que Jack el Destripador era un asesino organizado, inteligente y con un control notable sobre sus impulsos. No era un atacante impulsivo ni caótico. Sabía a quién elegía, cuándo actuar y cómo desaparecer sin dejar rastros. Su conocimiento del barrio de Whitechapel era casi quirúrgico. Se movía entre las sombras con la confianza de alguien que conocía cada callejón, cada salida y cada rincón oscuro donde podía pasar inadvertido. La mayoría de los criminólogos sitúan su edad probable entre los 25 y 35 años, un rango asociado a una etapa de máxima energía física y capacidad de planificación. Probablemente era soltero o vivía una doble vida, lo que le permitía salir de noche sin levantar sospechas. Algunos perfiles sugieren que mantenía un empleo diurno, tal vez de carácter manual o médico, que le otorgaba conocimientos anatómicos básicos y lo hacía pasar como un ciudadano corriente durante el día. Las características de los ataques, la precisión con que realizaba los cortes, apuntan a alguien con familiaridad con instrumentos cortantes, posiblemente un carnicero, un cirujano o empleado de morgue. No obstante, el debate continúa abierto. Muchos expertos sostienen que la supuesta precisión quirúrgica fue sobreestimada por la prensa y que los cortes reflejan más brutalidad que técnica. Psicológicamente, todo indica que se trataba de un individuo con un alto grado de sadismo y una profunda frustración sexual. Las heridas localizadas en zonas íntimas, así como la exposición deliberada de los cuerpos, sugieren que su violencia estaba motivada por el deseo de humillar y castigar, más que por una necesidad física. Esa violencia ritual tenía un componente simbólico. Destruir el cuerpo femenino era para él una forma de recuperar el poder que sentía haber perdido en algún punto de su vida. Los especialistas han planteado que pudo padecer impotencia sexual o una enfermedad venérea, lo que habría alimentado su odio hacia las mujeres y su necesidad de venganza. También es posible que sufriera de un trastorno de personalidad antisocial o de una psicosis paranoide, donde mezclaba sus frustraciones con delirios de purificación moral o religiosa. Recordemos que en la moral victoriana las prostitutas eran vistas como el rostro del pecado. Quizás en su mente distorsionada creía estar castigando lo que consideraba corrupción moral. El hecho de que actuara con calma, incluso tras cometer los actos tan atroces, refuerza la hipótesis de una psicopatía altamente funcional. No actuaba bajo el efecto de drogas ni en arrebatos pasajeros. Planeaba, ejecutaba y desaparecía. Tenía plena conciencia de lo que hacía, pero ningún remordimiento. Su exhibicionismo también es revelador. No escondía los cuerpos. Al contrario, los dejaba expuestos en lugares donde sabía que serían descubiertos pronto. Era una manera de afirmar su dominio sobre la ciudad y enviar un mensaje. Puedo hacerlo cuando quiera y nadie puede detenerme.
Ese deseo de notoriedad alcanzó su punto máximo con las cartas enviadas a la prensa y la policía, en especial la dirigida a George Lusk, que habría llegado acompañado de un inquietante objeto. Ya fuera auténtica o no, esa correspondencia reflejaba la necesidad del asesino o de quien lo imitaba de ser visto, de convertirse en un espectro omnipresente que burlaba a todos. El criminólogo británico David Canter describió su perfil con precisión: un hombre solitario, resentido, que encontraba en el control de sus víctimas la única forma de sentirse poderoso. No buscaba dinero ni placer sexual convencional, sino una satisfacción psicológica, el dominio absoluto, la humillación y la destrucción. Jack el Destripador fue en esencia un psicópata sádico organizado, impulsado por una mezcla letal de frustración, resentimiento y necesidad de control, y aunque nunca se supo su identidad, su nombre marcó el inicio de una nueva era en la historia criminal, la del asesino serial metódico, que mata por compulsión y no por beneficio material. Han pasado más de 130 años desde los crímenes de Whitechapel y sin embargo, Jack el Destripador sigue siendo un hombre que provoca escalofríos. Pocos casos en la historia criminal han tenido un impacto tan profundo, no solo por la brutalidad de los asesinatos, sino por lo que representaron, el nacimiento del miedo moderno a los asesinos seriales. En 1988, el Reino Unido era una potencia mundial en plena era victoriana. Londres, símbolo de progreso, moralidad y orden, se vio absolutamente confrontada con un enemigo invisible que desnudó la hipocresía de su sociedad. Mientras la élite vivía entre lujos y refinamiento, en los barrios obreros del East End, la pobreza, el alcoholismo y la desesperación eran monedas corriente. Los crímenes del Destripador no solo revelaron la existencia de un asesino, sino también las miserias que la ciudad prefería ignorar. La prensa jugó un papel fundamental en convertir los hechos en un fenómeno global. Cada detalle, cada rumor, cada carta publicada alimentaba la histeria colectiva. Los periódicos competían por ser los primeros en conseguir noticias exclusivas, y al hacerlo, dieron forma a la leyenda. El apodo Jack the Ripper, sugerido de una carta posiblemente falsa, se convirtió en una marca mediática. Por primera vez en la historia moderna, un asesino tenía nombre, identidad pública y fama mundial. La figura del criminal anónimo, astuto y desafiante había nacido. A partir de entonces, los medios y la sociedad comenzaron a romantizar el horror. Jack el Destripador pasó de ser un monstruo real a una figura casi mitológica, el asesino perfecto que burló a toda una nación. Esa fascinación colectiva sentó las bases del interés contemporáneo por los crímenes sin resolver. En otras palabras, el Destripador inauguró el género del asesino serial, mucho antes de que existiera el término. Los avances científicos y policiales del siglo XX no lograron resolver el caso. Se han hecho análisis genéticos, comparación de ADN y reconstrucciones forenses, pero cada intento terminaba en nuevas dudas. Parte del problema radica en que las pruebas originales se perdieron o fueron contaminadas. El caos de la investigación inicial, sumado al paso del tiempo, hizo prácticamente imposible una resolución definitiva. Sin embargo, su legado no se mide solo en términos de misterio, sino también en cómo cambió la criminología y la investigación policial. A raíz de los asesinatos, la policía británica comprendió la necesidad de mejorar sus métodos. La recolección de evidencias, la preservación de escenas del crimen y el estudio de perfiles psicológicos comenzaron a adquirir importancia. De alguna forma, el caso de Jack el Destripador marcó el inicio de la criminalística moderna. Culturalmente, el impacto fue aún mayor. Jack se convirtió en un ícono del mal absoluto, una figura que ha inspirado cientos de libros, películas, series, cómics e incluso videojuegos. Su historia ha sido reinterpretada en clave histórica, conspirativa y hasta romántica. Cada generación ha intentado darle un rostro, una motivación o una justificación, y en ese intento el mito solo crece. Su sombra también se proyecta sobre la psicología social del miedo. Los asesinatos de Whitechapel cambiaron la forma en que las personas perciben la seguridad urbana. La idea de que el asesino podía ser cualquiera sembró una paranoia colectiva que aún hoy persiste. Esa sensación de que el mal puede ocultarse tras una fachada normal se convirtió en una de las grandes lecciones psicológicas del caso. Quizás Jack el Destripador se mantiene vivo precisamente porque nunca fue atrapado, porque el misterio es lo único que sobrevive intacto al paso del tiempo. En última instancia, su legado trasciende los crímenes.
Representa el miedo a lo desconocido, a lo invisible y a lo incontrolable. Es el símbolo de un mal sin rostro que habita en las sombras de la mente humana y de las calles de cualquier ciudad. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que alguna vez sabremos quién fue Jack el Destripador? Me encantaría leer las teorías de cada uno en los comentarios. Tampoco olviden dejar su like, porque me ayudan muchísimo a seguir trayendo más historias como esta. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal para no perderte los próximos documentales.